También algo de lo que no he hablado hasta ahora, pero que, bueno, pues voy a hablar. Y entré en contacto con Antonio García Trevijano hasta convertirme en su secretario personal. Algunas de estas personas me digan a mí que si a mí Trevijano nunca me echó de su casa ni... Hola amigos, bienvenidos a un programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Rubén Chisbert porque ha hecho una serie de afirmaciones tanto sobre nuestro fundador Antonio García Trevijano como sobre la propia asociación, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Y para ello me acompañan Pedro Manuel González. Hola Juanjo, que no es tan placentera esta cita como otras que hemos tenido en otras ocasiones, desgraciadamente. Bueno, yo para mí, si estar con vosotros siempre es un placer. Nos acompaña Nos acompaña también Carlos Santos desde Granada. Buenas tardes, me alegro de estar con vosotros. Y Alan Simón, que es el director del diario español de la República Constitucional, y que ahora mismo no sé, Alan, si estás en Madrid o estás en Zaragoza. Creo que en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza. Muy bien. No por mucho tiempo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Vamos a poner el vídeo del que hablamos y vamos parándolo y iremos comentando sobre lo que estamos viendo. Pues yo me traslado a Madrid para estudiar Derecho y para entrar en contacto con quien yo consideraba que era de la persona de la que debía aprender. Y por eso di un giro de 180 grados a toda mi vida por ese objetivo, con 21 años, 22 años. Y entré en contacto con Antonio García Trevijano hasta convertirme en su secretario personal, dirigir sus programas de radio durante un tiempo, etcétera, etcétera. Llegó un momento en el que vi que a pesar de todo lo bueno, grandioso e impagable que yo había aprendido de don Antonio García Trevijano y de su papel tan fundamental y tan acallado por el ostracismo político en España, que nunca será suficientemente reconocido y que yo siempre he reconocido, había un problema operativo y de estrategia a futuro que terminaría por acabar con aquello que García Trevijano quería dejar tras de sí, que era el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Un movimiento ciudadano que quiso dejar a Antonio García Trevijano detrás de sí para que continuara con la acción y que siempre ha tenido, por mi parte, la mano tendida y todo el apoyo y tal. No quiero entrar en detalles. Para ahí un poco. Sí, hay varias cosas ahí que ya yo creo que merece la pena ser aclaradas. Lo primero, cuando está hablando de la estrategia, como si la estrategia fuera otra cosa distinta a la propia filosofía de la acción de Antonio García Trevijano. Y si no estás de acuerdo con la filosofía de la acción de García Trevijano, no estás de acuerdo con García Trevijano porque la acción es fundamental en su pensamiento. Las ideas no vienen de los árboles, sino de la propia acción. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar para no crear más confusión. Y cuando digo más confusión es porque creo que ya hay bastante, ¿no? O sea que la filosofía de la acción no es estrategia solo, es algo más que estrategia. Y es coherencia con los fines que buscamos. No sé si tenéis que vosotros añadir algo. Bueno, y esto de que era su secretario personal o secretario general, ¿esto es así? Vamos a ver. En un momento determinado, Antonio García Trevijano crea un cargo orgánico del MCRC, no personal suyo, que es una secretaría del presidente del MCRC, que era Antonio García Trevijano. Y en ese momento
en un momento determinado sí que es verdad que Rubén Fraile Gisbert, como le conocía por aquel entonces yo, asume por indicación de Antonio durante un tiempo esa función, pero no es su secretario personal como podía ser Elena Bazán o como podía ser luego Baldomero Castilla, que se ocupaban de sus cosas. Eso es lo primero que hay que aclarar también. Es que parece, da a entender que siempre fue como su mano derecha y que siempre estuvo con él. Y luego, sin embargo, yo cuando he visto 200 o 300 vídeos de Trevijano en Somos Aguas, haciendo las entrevistas, pues os he visto a Juanjo, a Pedro, a Baldomero. Pero es que a él no lo he visto en ni un vídeo. Entonces, cuando escuché eso me llamó mucho la atención. La verdad es la que acabo de decir. Y luego esto de que a Trevijano, o sea, a ver, a nosotros se nos puede condenar al ostracismo, no dar publicidad a nuestras ideas, o se nos puede insultar. Entonces, el problema de Trevijano que igual lo intentaron acallar. Pero es que si a eso sumamos el problema que está haciendo Gisbert de que nos insulten, porque habrá mucha gente que conoce nuestras ideas, hablas con alguien y te dice, sí, eso es lo de Rubén Gisbert, ¿no? El que se tiraba al barro cuando la dana. O muchos youtubers con los cuales se ha peleado. Es decir, se ha peleado con el tío blanco hetero se ha peleado con Roberto Vaquero, se ha peleado, bueno, con muchos, con Aitor Guisasola, si no me equivoco. Luego apareció, primero empezó porque él se arrima a quien pueda. Es un trepa. Entonces él lo que empezó es a buscar algún trampolín. Cuando empezó, que no lo conocía nadie, los primeros que le escuchábamos yo creo que éramos nosotros. O sea, yo a Rubén Gisbert al principio o a Rubén Fraile, yo al principio le escuchaba en los vídeos que hacía. Otra cosa es que ya luego, posteriormente, me cansara. Pero que luego él fue pegando como tirones. O sea, se juntó luego con Spirimán, si no me equivoco. Luego se juntó con Roma Gallardo. Luego se juntó con Álvaro Bernat, que también acabó mal. Y ya luego empezó a aparecer en el programa de Cuarto Milenio con Iker Jiménez. A mí eso, Cuando vio que... Sí, a mí me da igual. Si es que ese problema, que yo además a Rubén, esto me fastidia más porque personalmente porque yo siempre le he tenido mucho afecto personal a él también, ¿entiendes? Entonces ya no, esto es, bueno, de eso uno puede sentirse pues molesto personalmente, pero a mí eso me da igual. Lo que ya pienso es que hay algo porque está por encima de nosotros. Decía Antonio García Trevijano que cuando se está hablando de cuestiones políticas no existen las diferencias personales, sino que son políticas. Y yo las diferencias que tengo con él ahora mismo son de esas, de carácter político. Las otras pues no existen ni han existido, ¿no? Y hay algo que está por encima de nosotros, que creo que es el propio movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que merece un respeto, ¿no? Y yo creo que no se está teniendo ese respeto debido con él. Y máxime porque ahora, cuando hay un proceso interno de elecciones dentro de otra asociación que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, sí, mejor que no nos metan en sus historias, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que ya bastante confusión hay y se ha creado, ¿no? Pedro, es que el contexto es ese. El contexto es que están en una especie de crisis interna o un proceso asambleario, a mí eso me da igual. Es algo interno de ellos. Y como la táctica del calamar, ¿no? Lo embarro todo y entonces en vez de hablar de nuestra crisis, empiezo a hablar del MCRC. Entonces, yo esa inquina no acabo de entenderla, ¿no? Y luego encima empieza con esa magnanimidad, ¿no? De extiendo la mano, como si nos fuese a socorrer. Y él ha pedido ayuda, hombre, que no nos tienda la mano, porque cuando nos tiende la mano, o nos copia los estatutos, o se lleva los escritos de defensa, o sea, que no nos la tienda más, nos deje tranquilos, hombre. Sí, sí. Juanjo, no se te oye, Juanjo, no se te oye. Tienes el micrófono desactivado. Ya que hemos empezado a hablar de la asociación que fundó Rubén Gisbert con el mismo nombre que la asociación histórica que creó Antonio García Trevijano en 1974 para aglutinar a los partidos y asociaciones y personalidades independientes en la oposición democrática al régimen de Franco, lo cual, desde luego, me parece un error porque aquella asociación fue un fracaso al final porque sus miembros la traicionaron, menos el grupo de independiente que rodeaba a Trevijano. Entonces, pues me parece desafortunado porque ya estás
tomando el nombre de un fracaso y de algo que no era una asociación de ciudadanos, sino de partidos. Y aparte que yo creo que induce a confusión porque no compartían el mismo sistema de principios que se supone que comparte, por ejemplo, el MCRC, que tiene una serie de principios claramente establecidos, sino que era algo mucho más circunstancial, aunque era lo que había que hacer en ese momento, pero no se puede comparar con las acciones que ahora, 50 años después de la transición, tenemos las cosas mucho más claras y una teoría mucho más establecida. Bueno, al hablar de esa asociación, todos los asociados del MCRC siempre nos preguntamos por qué existe. Si ellos reclaman ser análogos a sus principios, ¿por qué existe otra asociación? Tendrían que estar en el MCRC. Si existe otra asociación será porque tienen algún principio diferente. Pero bueno, eso, si quieres, lo podemos hablar después porque eso, vale. En el germen de eso está por qué Rubén Chisbert creó esta asociación. Esa asociación que ahora luego abandonó su presidencia. Entonces, vamos a seguir, si os parece, el vídeo y lo vemos, porque es mejor ir comentándolo de acuerdo a lo que vamos oyendo. Pero ese movimiento, cuando yo vi la manera o los aspectos sobre los que don Antonio lo llevaba a cabo y lo dirigía, vi claramente que no le iba a sobrevivir o que no iba a tener un papel preponderante en la lucha por la libertad. Y mi preocupación, desde que yo entré en contacto con estas ideas, es luchar por la libertad. Y siempre con coherencia y con honestidad. De hecho, esto fue lo que yo le... Porque entonces, después de la muerte de Antonio García Trevijano, siguió participando en las asambleas, que todos creo que recordamos sus intervenciones, pues están a veces rozando lo histriónico. Sí. ¿Por qué a Adrián Perales y a mí nos ofrece, bajo las siglas del MCRC, patearnos a España con una brigada sobre la unidad nacional o algo así, creo que lo llamaba? ¿Por qué? En definitiva, si esto lo había visto de antes, ¿por qué luego siguió en el MCRC hasta que decidió pues esto que llegar a este punto, hasta luego hacer un partido político? No lo entiendo. Porque era un trampolín. Sí, yo creo que hay algo de fondo. Hay una novela de Ramón Pérez Ayala, AMDG, Ad Majorem Deum Gloria, Dei Gloria. Y esto se podría traducir pues ahora como a mayor gloria de Rubén, ¿no? Yo creo que todo lo que hace es eso en el fondo, es algo personal. No es algo... Si la Junta Democrática Originaria de la que plagia el nombre y pretende ser continuadora sin muchos resultados, era convocar a las distintas asociaciones y partidos políticos que había, él aquí no quiere hacer eso. Lo que quiere es relanzarse él como persona. Es un ataque personalista, y claro, el MCRC no le sirve para eso. No le sirvió para eso sí. No pudo. Decía Antonio que el MCRC era el caballo de la libertad era tan brioso y que tiraría a cualquiera que se intentara subir encima de él para domarlo. Aquí yo me gustaría hacer hincapié en 2 puntos. Uno, ¿por qué dice que el MCRC no va a tener un papel preponderante o va a fracasar en su acción por la libertad? Y 2, porque crea una asociación, que es una consecuencia de esto, otra asociación. Pero la realidad es que a la vista de lo que ha ocurrido, porque ahora es muy fácil, ya con el periódico del lunes, como dicen en Argentina, es muy fácil saber lo que pasó en el partido. Pero, claro, ahora se ve por qué él ha creado esa asociación. Porque como don Antonio le dijo que tenía que estar lejos de él, o sea, de los órganos de dirección del movimiento, pues claro, aunque desapareciera Antonio, pero los que estaban ahí rodeándole, que como fundadores, como del movimiento, como es Pedro Manuel u otros que había en aquel momento, que éramos ya miles, sabían que Antonio le había dicho eso a Rubén Chisbert. Entonces, pero es que ni siquiera eso se planteó en ese sentido. Es que no era nadie. No, pero
Pero no, claro, pero como él ya sabe que no podía, que aunque desapareciera Antonio, él ya no iba a poder dirigir el MCRC nunca. Ya no iba a poder estar. Yo no sé, Por no eso creo ni que ni siquiera se lo planteara a él en ese momento, ni nadie se lo planteó como tal, que no era nadie. No, pero posteriormente. Posteriormente puede ser, sí. Por eso entonces dice que el MCRC no tiene, pero como él sabe. Todo lo contrario. Yo quiero decir que, lo que decía antes, siempre la relación ha sido buena. De hecho, yo le he tenido aquí en mi despacho profesional haciendo las prácticas. Pero sí. Porque yo lo veía una persona válida y una persona que tenía ganas de aprender en ese momento. Nada más. Pero... Lo que pasa es que es muy doloroso para todos que para mí lo es, que alguien del movimiento de repente haga eso. O sea, que cree una asociación al margen del MCRC con la excusa de que la acción de esa asociación es más fructífera. Pues no sé por qué, porque han salido a la calle a hacer pequeñas concentraciones, pero es que eso no sirve para nada. Porque cuando se salga a la calle es para ser cientos de miles, si no, no se puede salir. Y lo ha dicho Pedro, por ejemplo, 1000 veces en los programas, porque te aplastan. Entonces, pues bueno, pues para ir a un funeral o para ir a una celebración, pues vale, vamos 20 o 100, pero para salir a la calle contra el régimen hay que ser muchos miles. Entonces, la etapa no es esa ahora mismo, que nos gustaría, sí, pero no lo es. ¿Que puede venir más rápido? Puede venir, eso no lo podemos saber. Y igual que Chisbert no podía saber si el MCRC había fracasado o no, porque es que las etapas son mucho más largas de lo que estamos hablando. Aquí no se trata de hacer esto el próximo jueves por la tarde. Entonces no tiene sentido. Vamos a seguir oyendo el vídeo porque si no vamos. Que tengo aquí. Manifesté a García Trevijano antes de emprender mi propio canal de YouTube, un año y algo antes de su muerte, aunque tuve una última reunión con él 3 meses antes de morir, porque quería poner en marcha otra vez un proyecto que yo había sido el artífice de los programas en la biblioteca, aunque no como yo quería, y de hecho por eso no terminé participando, porque no quería que se centrara. Yo no quería hacer un programa sobre García Trevijano o donde solo hablara García Trevijano, que es lo que finalmente fue el programa de la biblioteca. Yo lo que quería era emular y volver a hacer la clave. Y de hecho se hizo un primer programa con Raúl Canosa Usera, decano de la Facultad de Derecho, que yo llevé, programa que jamás vio la luz. Porque, una cosa, de esto sí que sé yo algo. Sé que si Antonio García Trevijano después vuelve a llamar a Rubén para hacer ese programa fue por la mediación de Elena Bazán, que así se lo pidió. Esta es la realidad. Y Antonio García Trevijano le dijo que sí, que bueno, probara con ello, y al ver el resultado quedó absolutamente horrorizado y le dijo que no se podía seguir con eso. Ya está. Lo digo para que le salió mal ese programa porque se te da un debate entre este profesor y un asociado que por lo visto pues luego no le salió los argumentos como había pensado, y entonces claro, pues muchos, si el programa sale mal, pues no vas a sacarlo. Pero eso no se trata de un tema estratégico, es simplemente un programa, un vídeo. O sea, no tiene mayor importancia. Si queréis, seguimos. Pero contento con el resultado de eso. Y entonces yo entendí que la estrategia divulgativa, la estrategia para conseguir la hegemonía cultural de las ideas de la libertad, personalmente y bajo mi humilde punto de vista, tenían que hacerse de otra manera. Que mi camino no es contrario, ni es ni va en contra, digamos, de lo que García Trevijano pensó para la acción, pero que yo no creía en eso. Yo no puedo subirme a un barco que creo que tiene una vía de agua y va a naufragar. Bien. La realidad es que al mes de morir García Trevijano, efectivamente, el presidente del MCRC, del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, se va del movimiento, funda un movimiento nuevo y empieza una guerra intestina entre incluso los que había antes. Uno secuestra los medios del MCRC,
se empiezan con un pleiteo jurídico que, o sea, un mare magnum de cosas que yo ya había visto y previsto por ciertas actitudes y por ciertos aspectos, que no quiero entrar en detalles. Yo creo que sí que hay que entrar en detalles. Yo creo que sí que hay que... Yo creo que sí que hay que entrar, pero vamos a ver, ¿qué va a prever? ¿Qué va a prever si continuó participando en las asambleas, que continuó hablando, continuó en el MCRC? A ver, vamos a ver, hay una cosa que está claro, pero ¿cómo no va a haber una crisis cuando muere García Trevijano si era un movimiento creado por él, por una eminencia intelectual, con una persona de acción de su talla, que lo era todo en el movimiento? ¿Cómo no va a haber crisis? Pues es natural que haya una crisis cuando falta alguien de ese calibre. Pues claro que hubo problemas, desde luego que sí, pues claro que nos dejó el primer presidente que hubo para hacer otra asociación también, después de que se intentara ideologizar el MCRC. Por supuesto que sí. Y está intentando además hacer ver como si todo fuera en esa unidad de tiempo. Cuando hemos tenido problemas jurídicos con un antiguo directivo general, eso ha sido incluso después y bastante tiempo. Pero es que yo creo que es natural la cuestión de que exista esa crisis después de faltar Antonio, porque lo era todo en la asociación. Afortunadamente, las crisis están para superarlas y el MCRC, pues yo creo que ahora está en un momento pues magnífico, ¿no? Si no el mejor después de que falleciera Antonio, porque desde luego con Antonio es que lo teníamos todo absolutamente, ¿no? Pero quiero decir, la asociación está pacificada, la asociación está funcionando de una manera correcta. ¿A qué viene esto? Pero lo que más me molesta es que diga que él previera que todo esto se iba... Pero ¿qué vas a prever, hombre de Dios? ¿Qué vas a prever? Es que, verdad que me enfade estas cosas, pero es que yo estaba allí en ese momento y él estaba allí y él estaba en mi despacho a la vez que pasaba esto. O sea, es increíble la cantidad de veces que dice yo esto, yo lo otro, yo hice, yo dije, yo... Y habla de personalismo. Una cosa, pero vamos, es que esto es el colmo. Es que es el colmo. Pero fijaos que él habla de su canal y cuando hace el canal, todavía con Trevijano vivo, no es lo que va a ser luego, pero va a ser siempre su canal, no va a ser el canal de la Junta Democrática, no va a ser para dar voz a una asociación. Y yo he ido a su canal y he ido gustoso. Claro, sí. Luego ha dejado la dirección de la Junta Democrática para hacer un partido político, lo que sea, y sigue teniendo su canal, el canal es suyo. Siempre eso, ad maiorem Rubenis Gloriam. Pero que él se ha enterado de que hay unas votaciones este domingo, si no me equivoco, para el nuevo presidente o la nueva junta directiva de la Junta Democrática. Y dice que a él le han informado, como a ti de qué te han informado, a título de qué te han informado, si no se supone que tú ya has dejado este proyecto y te has metido en otro. Entonces, ¿que eres el presidente que está por detrás ahí moviendo los hilos o quieres poner al presidente tuyo, a quien tú quieres poner? Porque si es una ley de la libertad, pues la Junta Democrática tendrá que elegir a su nueva junta directiva, ¿no? Y a él le han informado a título de qué. Eso es lo que no entiendo. ¿Y qué va a ir el domingo a decir lo que tienen que hacer? Bueno, no sé, yo no me imagino estar ahí, porque yo con la gente que he hablado de la Junta, muchos al final, los que se han acercado a él, acaban siendo sus principales enemigos. Que es lo que decía, que es una persona que no nos conviene que lo relacionen con nosotros. Porque va dejando un reguero de enemigos. Toda la gente gente que decía, este es amigo mío, o yo soy simpatizante, o soy colaborador. Y luego 2 años están soltando pestes de él. Y el problema es que lo relacionan con don Antonio García Trevijano. Ese es el problema. Y es que no daría igual. O sea, no nos importaría ni haríamos este tipo de vídeos, que yo creo que es lo que él quiere, porque es lo que hace es montar bulla, llamar la atención. Y creo que ahora está intentando reengancharse otra vez en la casilla de salida, porque lleva 1 año menos activo cuando pasó aquello de Horizonte y demás, y yo creo que ahora quiere volver. Entonces por eso incluso puede que vaya a la Junta Democrática otra vez a recuperar su juguetito, porque ahora sí que le interesa. Hasta que le interesó, usó la Junta, el MCRC, y luego la Junta, y ahora lo mismo, según lo que le convenga, para usarlo como trampolín. Vamos a seguir oyéndolo, que creo que va a acabar ahora. Y de aquello. Y me di cuenta de esa pelea y lucha personalista
Vaya, Que acabó personalista, al efectivamente loro, con lo que... esto, personalista. Dice personalista. O sea, Él. él. Seguimos. Precisamente a mí me hace gracia que algunas de estas personas, me digan a mí que si a mí Trevijano nunca me echó de su casa ni tuve, sí tuve desavenencias con él, pero dentro de hecho que poco conocieron a García Trevijano, porque cuando él quería que alguien se fuera, no lo echaba, lo maltrataba hasta que él se Alto. irse. Esto sí que es intolerable. Que diga que Antonio García Trevijano lo maltrataba a la gente hasta que se fuera. Eso no se lo voy a aguantar a nadie. Pero ya no como miembro del MCRC, sino como amigo de Antonio García Trevijano. ¿Pero cómo puedes decir esto? Antonio García Trevijano lo hemos visto que ha echado de su lado a quien no quería que estuviera con él. Y respecto a este señor, pues hombre, si estamos hablando de que le cogió y le tiró por la ventana, eso no pasó nunca, efectivamente. Pero bastante claro es cuando dijo que no quisiera que volviera por allí. Creo yo, ¿no? Hasta después de lo que he contado antes de Elena Bazán. De cuando se enfadó porque intentó hacer ese cartel como lo del tío Sam con la cara de Antonio García Trevijano y que lo quería utilizar como imagen. Cuando cortó definitivamente las entrevistas que hacía con él, cuando le empezó a hacer preguntas impertinentes sobre su vida personal. ¿De acuerdo? Si eso no es echar, yo no sé qué es echar. Desde luego que no lo cogió y lo tiró por una ventana. Eso no, pero vamos, que no lo quería ver por allí, sí. Pues yo estaba allí también. Entonces, que eso lo sabíamos todos también. Que eso lo sabíamos todos. O sea, todos en el movimiento acabábamos sabiendo que los pocos que lo conocimos, ¿no? Que estaba apartado de ahí, ¿no? Que no lo quería a su lado, que lo tenía como... Claro, entonces tiene que decir otra cosa, inventarse lo de que Antonio maltrataba a alguien cuando... ¿Pero cómo ¿Alguien de vosotros ha visto maltratar alguna vez a alguien, Antonio García Trevijano? Precisamente Antonio, una de las... Aparte del cerebro que tenía, que supongo que también está relacionado con el cerebro que tenía, la habilidad que tenía social, era alucinante, porque además de tener la inteligencia que tenía, etcétera, la capacidad intelectual, tenía una habilidad social para tratar a la gente que a mí ya me gustaría a mí. Vamos, o sea, siempre me acuerdo que contaban que desde que estaba en el instituto, luego en la universidad, era siempre del mejor compañero, el mejor hijo. Yo le he visto tratar a gente y cómo sabe tratar a cualquiera cuando estaba... Bueno, es que es totalmente opuesto. Algunos han intentado crear, cuando Antonio era ya muy mayor y algunas veces, pues parecía a veces así un poco en algún programa o como un abuelo que te echaba un poco la bronca, pero es que eso no define para nada su carácter. O sea, Antonio siempre fue una persona que abría la puerta de su casa a cualquiera que iba a verlo, le abría los brazos, salvo que fuera alguien que fuera de mala fe, claro, porque él se ha encontrado con todo. Claro, ya le han traicionado bastante, ya le traicionaron bastante. Pero él sabía lo que era eso. Incluso él lo decía, que le decía a las personas que sabía que le iban a traicionar antes de que ellos mismos lo supieran. Sí, hay algún caso. Daos cuenta que, por poner un ejemplo, y pasamos a lo siguiente, me acuerdo cuando contaba que cuando estaba en su primer destino de notario en Montalbán, en Teruel, pues allí, como había minas de carbón y había muchos mineros, muchos camioneros, y él trataba con ellos. En aquella época no era lo normal. En una sociedad española de los años 50 había una separación de clases bastante grande, y él pues se codeaba allí con los camioneros que se volvían locos con el Pegaso, por ejemplo. Y eso, bueno, evidentemente Gisbert dice que maltrataba a alguien, que nunca le echaba, porque él tiene que armar una excusa para negar que lo echó. Que no es que lo echara a patadas ni nada, sino que le dijo, y eso me lo contó Antonio a mí, que no quiero que estés a mi lado, porque eres un poco eres temerario, lo que fuera, no me acuerdo ahora lo que... Eso sí lo dijo. Y no quiero que estés a mi lado aquí en la dirección, pero que sigas como asociado si tienes estas ideas y tal. Y entonces, así es. Y entonces él siguió con esas ideas y yo creo que entendió siempre estas ideas y yo creo que las tiene. Ahora, algo falta ahí para que haya traicionado al MCRC
y yo creo que a los propios principios, en aras de otra cosa, no lo sé, cualquiera nos podemos equivocar, pero realmente creo que son unos errores demasiado grandes y hemos llevado... No son errores, si lo peor es que no son errores, son conveniencias. Sí, son conveniencias. Bueno, si os parece vamos a seguir, que yo creo que va a acabar. Aún viene alguna cosa estupenda. Pero me resulta curioso que estas personas han sido precisamente las encargadas de no haber tenido la altura de mira suficiente para mantener el legado de García Trevijano. Destruyeron todo lo que García Trevijano quería que le sobreviviera. Eso es así, eso es una obviedad. No, no es ninguna obviedad, es mentira. Eso es una mentira como una catedral. ¿En qué se basa para decir eso? Ha habido personas que se acercaron a Trevijano, no por los principios, sino seguramente por el brillo del personaje, por la fortuna del personaje, por la fama del personaje, porque era... Y entonces se le acercaban. Y entonces esas personas, pues al final se han ido yendo, porque no estaban aquí por esos principios, sino por otra cosa. Eso siempre pasa con los hombres grandes, que atraen a la gente y atraen a todo tipo de gente a veces. Y esa gente se ha ido. Entonces, Xisbert se refiere a unos personajes que se han ido, muy bien, pero el MCRC sigue existiendo, el núcleo duro que rodeó a las ideas de Trevijano desde el principio sigue existiendo aquí con la máxima lealtad. Y entonces él crea siempre una confusión ahora diciendo como que los que habían en el MCRC han destruido estos principios. No, los que no estaban de acuerdo con estos principios se han ido. Y los que están de acuerdo permanecen, más los que han venido después, que también son... Por supuesto, por supuesto. Claro, y la venta de libros que hacemos, por ejemplo, ¿cuántos libros se venden al año? Se venden muchísimos libros, ¿no? Sí, y hemos sacado nuevos libros. Encima, el otro día hubo una presentación que fue un encargo de Antonio García Trevijano también. Eso es destruir su legado y hacer una obra de teatro también de la transición, que por cierto va a ser el día 7 de diciembre en Madrid, en el Teatro Victoria, en la calle Pez. Y conservar la integridad intelectual de la obra, que eso es lo más importante. Sí, tal cual. O sea, quiero decir, las ideas, porque es que lo peor de todo es que con esto se crea una legión de confundidos pensando que están siguiendo las ideas de García Trevijano y no lo están haciendo. García Trevijano no establece 100.000 finales para un periodo de libertad constituyente, sino ofrece 3 clarísimamente y cómo se encuentran relacionadas las formas de Estado y de gobierno unidas de una manera absolutamente vital. No, es que no. La tentación fácil siempre es buscar los atajos. Como esto es un proceso y como dice Juanjo, no depende solamente de nosotros, de nuestra acción, y además se nos puede demorar en el tiempo, lo fácil es buscar atajos. Son las soluciones fascistas de la toma del poder. Vamos a conseguir la libertad, pero al asalto. Vamos a tomar la Bastilla. Esos gestos grandilocuentes. Por eso son tan enamorados de hablar de activismo, confundiéndolo con la acción, y se apartan del pensamiento. Para ellos el pensamiento es secundario para este tipo de gente. ¿Recordáis la primera vez que sabemos de Rubén Fraile? Fraile Gisbert. Es que no digo Fraile porque es su primer apellido, porque nunca sé si es Gisbert, Gisbero o Gisbert. Se lo cambió. Sí. No sé decirlo. Bueno, la primera vez que sabemos de él es siendo el jovencito en la Universidad de Valencia, que además está sentado 1 o 2 filas detrás de Vicente. Siempre buscamos el referente ese, ¿no? Y hace una intervención y le pregunta algo a don Antonio, no me acuerdo lo que. Pero lo que a mí me sigue alucinando es la temeridad, la osadía, la indiscreción de empezar diciendo, bueno, usted es que habla mejor que escribe. O sea, decirle eso a un hombre de pensamiento, es insultarle. Y eso simplemente demuestra una cosa, que él escucha mejor que lee, que el entendimiento le da para oír, para ver vídeos de YouTube, que es un maravilloso mundo. Ese SEO sí lo puede seguir. De hecho, a él siempre le hemos oído las mismas consignas, las mismas frases, los mismos libros que cita Trevijano, los mismos ejemplos, y ni uno más. O sea, su pensamiento es repetir lo que ha oído. Memoria tiene, por lo visto, sí, eso sí, indiscutible. Vamos a seguir, porque, claro, vamos parando poco a poco. Ya, pero es que pues merece la pena. Por una pelea entre ellos. Bien, es una cosa que
hay que prevenir que suceda con la Junta Democrática porque precisamente por algo se funda la Junta Democrática. Y por algo yo dediqué pues 1 año y medio de mi vida a trabajar día sí, día también, bajo los fundamentos, y después he estado durante 3 años de mi vida alimentando, dirigiendo, extendiendo, llevando a platós, llevando a debates públicos, llevando a canales con un esfuerzo enorme del cual no se me ha repercutido económicamente nada porque no lo he buscado, Es un pero sí movimiento, para construir la alternativa de la Junta Democrática. La Junta Democrática es un movimiento que en sociología se llama movimiento yo. O sea, que no hay una división entre el líder y el propio grupo de miembros que lo componen. O sea, es todo lo mismo. Por eso dice yo la he constituido, yo soy el que se ha movido, yo. Yo soy el padre fundador. Él es la prima dona. Pero cuidado, atención. Pero atención, los personalistas son los del MCRC. Sí. Es que es curioso, porque dice, yo soy el padre fundador y a vosotros no os va a pasar lo que al MCRC porque el fundador no está muerto. Yo estoy aquí para tutelar sobre vosotros. Ya os voy a decir que esa candidatura no os conviene, que os conviene esta, que he dejado a mi sucesor, al que tengo bajo tutela, ¿eh? O sea, que yo soy... Esto es como cuando Fraga vuelve a la política con lo de Hernández Mancha, ¿no? Es decir, yo he dejado el partido, pero el partido en el fondo es mío, cuidado. Es algo así. Es que yo creo que él se sigue considerando el presidente de la Junta Democrática porque ha dicho que él iba a ir el domingo como que los va a disciplinar. O sea, no, ya ha dicho algo y le ha dicho lo que tienen que hacer. Voy a ir yo y me han informado y voy a ir yo y bueno, ya... Y si no le sale, y si no le cuaja lo del partido u otra cosa similar, pues volverá a la Junta. O sea, claro, porque él es su juguetito, él, claro. En semejante contradicción de querer hacer un partido político, no abandona la Junta, que es lo que debería hacer, abandonarla. Ya no soy miembro de la Junta por incoherencia. O igual que no abandonó el MCRC, se va, traiciona, intenta hacer una cosa paralela, se aprovecha de lo que puede, pero no dice dame de baja del MCRC por nada del mundo. Pues lo mismo ha hecho con la Junta. Él siempre quiere dejar las puertas abiertas. Siempre puede volver a redimirnos, ¿eh? Yo me sorprendí porque cuando dice que como que va a ir, ¿no? Que le han informado y demás. Digo, pero sí, yo pensaba que se había dado de baja, claro. Porque entonces en los estatutos de la Junta Democrática se permite pertenecer a un partido del Estado. O sea, que es un movimiento revolucionario, pero que tú puedes estar dentro del Estado. Vamos, la revolución dentro del Estado. Cuando es una cosa que es antitética, Estado y revolución. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Y he ido a un montón de ciudades de España, y he ido a un montón de auditorios, y he ido a un montón de universidades, en nombre como presidente de la Junta Democrática, y he ido a sede judicial a defender a la Junta Democrática para que se construyera esa alternativa bajo unos principios que siempre he reivindicado, que son desde luego los de tener en primer término la claridad de lo que es una organización civil que tiene que pelear con una acción directa y con unos principios de disciplina a esa acción directa. Y sé del coqueteo también de esas estructuras del Estado con elementos de la Junta Democrática para su desestabilización, incluida la reunión del señor Alvise Pérez con una de las personas que entonces ostentaba un cargo en la comisión ejecutiva. De todo eso, yo de todo eso estoy informado. Pero bueno, simplemente decirles de todo esto que el próximo domingo estaré en Madrid y les pido encarecidamente a todos y cada uno de los asociados de la Junta Democrática que apoyen la directiva actual frente a otras propuestas que hoy mismo me han pasado y he estado leyendo y me han entrado ganas ni siquiera de hacer directo hoy ante la desolación de lo que algunos pretenden plantear que es la destrucción de facto de la Junta Democrática. Hacedme caso a mí. Hacedme caso a mí respecto al MCRC, hacedme caso a mí respecto a la Junta Democrática, hacedme caso a mí respecto al vice, porque me consta que la ha invitado a comer 2 o 3 veces y el otro no le ha hecho caso. Entonces, claro, como no me haces casito, pues ya voy a recurrir a atacarte y a calumniarte. En fin. Bueno, pues entonces ya
esta última parte ya se refiere únicamente a la asociación que el fundo y que sigue siendo asociado. Yo también pensé que, bueno, en este vídeo dice que dejó la directiva, pero entonces sigue siendo asociado y es incompatible con fundar un partido político, entiendo, no sé, porque no debería. Es una cosa muy, muy incongruente y supongo que eso pues ha hecho entrar en una grave crisis a esa asociación. Es normal, pero los que tengan nuestros principios, que yo creo que son muchos, pero que creo que hay mucha gente confundida, pues aquí los esperamos con los brazos abiertos en el MCRC. De todas maneras, Juanjo, ¿cuál es la diferencia doctrinal que tiene con nosotros? Porque, claro, él llega un momento donde se da cuenta que en el MCRC no puede hacer nada, no puede liderar, no puede ser el heredero, el fundador, que es lo que le gusta. ¿Y cómo justifica la existencia de la Junta Democrática? Pues porque hay una diferencia. Sí, quería una cosa que quería decir y no me acordaba. Él, en uno de sus programas de los primeros meses, dijo, lo recuerdo literalmente porque es mentira, creo que es lo más grave que yo he oído, porque es la excusa para fundar otra asociación y es falsa. Y es lo siguiente. Dice, el MCRC propone la República Constitucional. Y dice literalmente, Chisbert, yo doy un paso atrás y propongo un referéndum monarquía-república. Pero vamos a ver, ¿cómo si? Pero si eso es lo que proponemos nosotros. No monarquía-república, sino un referéndum entre distintas opciones constitucionales que estén vivas en la sociedad en ese momento. Lo normal es que sean 3, bueno, es lo más probable. Pero entonces, ¿por qué? Entonces, eso es una mentira. O sea, entonces, mucha gente que entró en la Junta Democrática creía que nosotros no queríamos referéndum, que queríamos imponer. Sí. Eso es muy importante. Queremos imponer por las armas, por lo visto, la República. Claro, por las armas, solo falta que diga que es por las armas. Él es democrático y quiere que elijan. Y nosotros, si saliese, por ejemplo... Pero es que lo peor de todo es que era el pábulo para que eso es la confusión que se crea también, que es compatible en España la existencia de la monarquía con la libertad política. Ya has metido ese veneno en el pensamiento. Y es que es imposible. Venid y dar like, le dan like. No me valéis. Si le dan like, ¿no? Bueno, además, pero parece que quiere actualmente que quiere seducir a los monárquicos que quieren una reforma con un sistema de representación quizá o lo que sea, pero luego insulta a don Felipe. Yo lo he oído en varios programas, cosa que no se debe hacer. Nosotros nunca lo hemos hecho, nunca. Claro, yo digo don Felipe, bueno, ¿por qué le voy a quitar los títulos a una persona? Pues yo no tengo ninguna... ¿Pero por qué le insulta? Si aunque él dice que es republicano, muy bien, pero no le insultes. Di tu propuesta, di la verdad. Pero lo mismo que ha insultado a veces a los católicos, sí, también. Bueno, es que cuando se habla mucho pasa esto. Claro, o sea, pues si quieres atraer a los monárquicos, que se supone que son más tradicionales, y luego insultas a la religión tradicional en España, pues no sé, es que es como absurdo. Por cierto, bueno, haciendo alusión al dogma de la Inmaculada Concepción sin conocer cuál es el dogma. O sea, desbarrando teológicamente también un disparate, pero bueno, como no se puede saber de todo. No se puede saber del virus, y de Ucrania, y de Rusia, y de teología. No se puede saber de todo, pero cuando se habla de todo, cuando se es todólogo, especialista en todo. Claro, pasa esto. En fin. Bueno, pues... Sigue. Dale, si quieres, porque había un par de... Sí. Yo como lo he visto antes, pues hay dos cosas más que... Dicho lo cual, ahora sí vamos al punto nuclear del directo de hoy. El señor Holaini... No, esto no es. He dicho señor. Yo creo que me lo ha recordado ahora Juanjo de las cosas más graves que ha hecho, que también el hecho de... suplantar el tema de la abstención electoral en los colegios electorales, para que la gente no se tenga que acudir como presidente, como vocal. Decía que él era el artífice, ¿no? Como lo que ha dicho de Casa de Trevijano, que él era el artífice, que era la fundación pionera. La palabra era pionera. Y entonces esas de las cosas, porque yo al principio tenía mis dudas con esta persona. Pero claro, ese tipo de cosas son las que me hacen un poco ya ahí
Es que asentando luego, ahora, yo como me he visto el vídeo, luego hay, por no tragárnoslo todo, si no queréis, No, no creo. bueno, hay que, cuando habla de que él lo que hace es fundar un partido civil para concurrir a las elecciones, esto es que yo creo que esto merece ser mentira. aclarado. Eso no se puede decir. Y dice que es un partido civil porque no recibe subvenciones. Pero vamos a ver, un partido es estatal aunque no reciba subvenciones, y lo de recibir las subvenciones, desde luego que todo partido que recibe subvenciones es estatal, pero no hace falta eso es el 5%, y eso lo dijo también García Trevijano, el 95% es la participación en el sistema proporcional. Eso es lo que convierte fundamentalmente a un partido en estatal, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y decir que se inmola, bueno, esto que se inmola, pues el mesianismo de la inmolación, bueno, y al séptimo día, ¿qué? ¿Descansó? Digo yo. ¿O qué es lo que pasa aquí? Porque esto ya de la inmolación es... Pero ¿cómo un partido no puede ser civil si participa en el sistema proporcional? Eso es el 95% de lo que le hace estatal a un partido. No, la financiación también, desde luego, pero todavía menos. Eso es como el que participa en un atraco organizado. Entra en la organización del atraco, ¿eh? Y luego renuncia a coger parte del botín, pero tú has dado atraco. No me digas, no, yo soy un atracador honrado, no, tú eres un atracador que atracas, aunque no te lleves el botín. Más tonto eres que no te llevas el botín, que has dado el atraco, te lo has jugado y has puesto a la gente en peligro. Algo similar. Pero esto es como lo de Podemos de sortear el sueldo. Sí. No. Podemos lo daba al partido, lo donaba, lo que sea, y luego el eurodiputado que sorteaba el sueldo. Pero si es lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Y además, yo cómo sé que tú lo vas a sortear o no, si tú cambias de opinión cada 2x3. Si primero decías una cosa y luego decías que primero que no se podía hacer un partido y luego que sí. Entonces, cuando llegues allí y cambies de opinión otra vez, ¿qué herramienta tengo yo como ciudadano? Si he votado a tu partido para que luego cumplas con tus promesas. Si tú también eres un Pedro Sánchez cambiando de opinión. Si el problema que tiene este tipo de gente es la hemeroteca. Y él ha salido criticando e insultando a gente con otras iniciativas como Escaños en Blanco, por ejemplo, digo, por decir algo, diciendo que eran unos inmorales, unos corruptos, y ahora él está haciendo lo mismo. Con los cuales nosotros hemos debatido, incluso yo personalmente, con los de Escaños en Blanco, y no les he llamado inmorales, y siempre le dije que creía que estaban equivocados, no confundidos, que es peor, que es lo que hacen estos otros, ¿sabes? Entonces, pero bueno, hay que confrontar. Pero porque cuando lo hacen los demás son corruptos morales, o son unos ingenuos, o unos indigentes mentales, y cuando lo hace él, hacedme caso a mí que soy yo el artífice, el que se inmola, es lo que no entiendo. O sea, ¿qué garantía tengo yo de que luego no dé otro volantazo y se vuelva, en vez de republicano monárquico, en vez de rupturista reformista? ¿Qué garantía tengo yo? Ninguna. Él es el rey Midas de la virtud. Todo lo que toca lo convierte en virtud. Yo no quiero confiar en un líder de barro. Yo quiero confiar en las ideas. Y una persona que está cambiando de idea cada 2x3 y que se arrima al que tiene por encima y si no me interesas, yo es que yo no quiero saber nada de eso. Porque si luego pega un cambio de idea, ¿qué hago yo? Me explico. Y me gustaría que explicaras, Pedro, lo del tema de la objeción de conciencia en los colegios electorales. Sí, bueno, eso, bueno, a ver, que yo encantado con que nos fusilen y se difundan nuestras ideas, pero hombre, no te lo atribuyas. El primer desencuentro que yo tengo así serio con él, y se lo hice saber, es, hombre, cuando salen diciendo que son los pioneros en esto. A mí me parece muy bien que cojan nuestros formularios, que les cambien el logo y pongan los de otra asociación, pero, maño, un poco de respeto, quiero decir, no sé, si nadie nos queremos poner una medalla en nada de esto, pero hombre, una cosa es eso y otra cosa ya es faltar al respeto. Yo creo que es una falta de respeto y además y de coherencia con lo que se está predicando, ¿no? Además, copiar al MCRC y luego decir que el MCRC quiere destruir el legado trevijano. No sé, sí, bueno, quiero decir, ¿de dónde parte la idea de la ruptura del voto en las urnas? Del MCRC. ¿De dónde parte? Si yo lo digo, que hay que coger los estatutos de la Junta Democrática y los del MCRC y compararlos y ver cuál es anterior.
el tema este de la objeción electoral, ¿no? A las mesas electorales. Pues, oye, no sé. Si tan mal lo hacemos, no entiendo por qué nos copian cada una de nuestras acciones. O sea, es que yo, no, eso es otra cosa que yo no entiendo muy bien. Bueno, pues Nosotros somos personalistas, y él es pues un gran jurista. Yeah. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Porque acaba plagiando las cosas. A ti hasta la opinión muchas veces te la ha pedido para luego soltarla en un programa, Pedro. Ya, bueno, yo el tema de jurista era Trevijano, jurista era Dalmacio Negro, jurista era Kelsen o Cal Smith. Los grandes. Esos son juristas. Pero nosotros, si somos personalistas, lo hacemos mal, porque hemos hecho el vídeo aquí entre 4. Bueno, muy mal, fatal. No lo hacemos muy bien. Eso es. Pues nada, también hay que invitar a los televidentes, se dice así, ¿no? Televidentes. Sí. A la obra de teatro para precisamente difundir las ideas de Antonio García Trevijano, que se va a hacer el día 7 de diciembre, después del Día de la No Constitución, del gran dramaturgo y actor Alberto Gálvez, que por cierto es una persona que tiene varios premios nacionales y está sacando adelante una obra de teatro sin recibir ningún euro de subvención, sin ningún tipo de ayuda. Lo cual, miembros del movimiento, que es lo más importante. Sí, pero eso en el mundo de la cultura es una cosa muy difícil. Entonces, por eso tiene el doble de mérito y porque es una obra que nos va a contar la verdad de la transición, no como lo cuentan en otros sitios. Y aparte de ello, luego se puede participar en un coloquio debate que habrá posteriormente cuando acabe la obra. Muy bien, así pues que bueno, me imagino que se podrá poner el enlace, ¿no? Por ahí debajo. Sí, ponemos ahora el enlace y también invitamos a nuestra audiencia a que se suscriba si no está suscrita y que le deis me gusta, porque eso ya sabéis que es importante para la difusión de nuestros programas. Y nada más, aquí dejamos esta reacción a lo que ha dicho Rubén Chisbert el otro día en su canal y nos vemos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Muchas gracias y un abrazo, amigos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Ven a celebrar con nosotros el Día de la No Constitución el próximo 7 de diciembre en el Teatro Victoria, en la calle Pez 17, en Madrid. Y ayúdanos a llevar nuestra obra debate Patología de la Transición por toda España. Conviértete en mecenas de la verdad que no te quieren contar. Entra en nuestra página web www.diariorc.com en la pestaña Apoya la obra de teatro. Por la libertad de todos, por la democracia que no tenemos, por la libertad política colectiva. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y déjanos un comentario. Puedes apoyar este contenido y nuestra obra debate Patología de la Transición del Repúblico Hidalgo Don Antonio García Trevijano a través de Patreon, tarjeta de crédito o PayPal. Más información en nuestra página web www.diariorc.com. MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Conviértete en mecenas de la libertad política colectiva.